Muy buenas tardes a quien nos observa a través de este video. Vamos a continuar con nuestros alumnos de prácticas profesionales de la maestría de ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos al licenciado Samuel Andrés Vargas. Él es criminalista de profesión. Él se encuentra en Ecuador y nos va a apoyar con la presentación del tema relacionado al CyBOK, que es un estándar de cuerpo de conocimiento sobre seguridad, principalmente pues en temas de cibernética y de ciberdelincuencia. Pero bueno, ya nos va a ayudar a entender mejor este tema el licenciado. Adelante, licenciado, por favor, con su exposición. Muchas gracias, Jonathan. Agradezco esta oportunidad, este espacio en el que quisiera primeramente presentarme. Como bien lo he dicho, soy licenciado en Criminología y Criminalística de profesión. Me he especializado en la parte de seguridad informática como perito por parte del Instituto Universitario de la Policía y a través de educación continua he tomado esta línea de peritaje y de investigación en cuanto al ciberespacio y la ciberseguridad con este tema en particular. He escogido este tema del cuerpo de conocimiento sobre ciberseguridad, sobre todo porque orienta un conjunto de ramas y de tecnologías que nos permiten como profesionales y como incluso población en general adentrarnos en una dimensión novedosa y actual sobre el relacionamiento humano propiamente dicho. Nosotros como, como sociedad hemos vivido en los últimos 15 años una transformación profunda con respecto a los espacios que utilizamos y pasamos de un espacio físico a un espacio virtual o el ciberespacio como muchos teoristas lo llaman. Entonces, para poder abordar esta línea de investigación, he propuesto utilizar estos tres espacios, tres videoconferencias de la siguiente manera. En esta conferencia pretendo acercarnos al tema del cuerpo de conocimiento sobre la ciberseguridad, primero centrándonos en el ser humano como actor principal del ciberespacio y por ende como actor principal de la ciberseguridad. Este es el eje de seguridad como sistema humano. Hablaremos del riesgo, de la conducta y la decisión. Como bien ya lo habían dicho, esta presentación forma parte del programa de prácticas con la que nos aliamos junto a Círculo Estratega para presentar temas y asesorías especializadas respecto a la maestría directamente que es ciberdelincuencia. Con respecto al primer panorama de la ciberseguridad, ¿qué es más vulnerable en realidad? ¿Si la tecnología o las personas? Retomando la idea de que empezamos este mundo tecnológico con una transición primera desde el espacio físico, es decir, antes de que hubiera la computadora, antes de que hubiera internet y aplicaciones y redes sociales, estas dinámicas que ahora se presentan mayormente en el ciberespacio rendían cuenta a la realidad en sí misma. Hablábamos con vecinos, con nuestros familiares más cercanos, teníamos que hacer trámites dirigiéndonos directamente a una institución bancaria. Esta realidad física es la que en un primer momento nos da pie de partida para empezar la transición hacia el espacio, a esta realidad que virtualiza mecanismos que previamente habíamos llevado a cabo en la realidad, en el espacio físico. Entonces, quisiera abrir este cuestionamiento en primer lugar. ¿Qué es más vulnerable? ¿La tecnología o las personas? Este es el enfoque que quiero llevar para cuestionarnos sobre hacia dónde enfocamos el grupo de tecnologías y herramientas que nos ofrece la seguridad en sí y sobre todo, más adelante veremos la ciberseguridad. Permítanme un momento. Tenemos... Ok.
Una disculpa. Antes de empezar con un ejemplo dinámico, podremos empezar también dimensionando esta transición como una manera de abordar los problemas que hay alrededor de nuestra sociedad actual. La seguridad, por ejemplo, la idea con la que eh, introduje esta presentación, la seguridad como tal era vista como un mecanismo de protección y de prevención ante riesgos y amenazas que alteran el correcto funcionamiento de nuestra sociedad. El ejemplo de las instituciones bancarias, por ejemplo. La seguridad se resumía a prevenir y disminuir la posibilidad de que existan robos de diferente tipo, ¿no? Entonces se invertía en seguridad física. Más sin embargo, con esta transición al ciberespacio, consideramos que la seguridad ya no solo está en las puertas de un banco, sino en la utilización de medios electrónicos para nuestras transacciones. Entonces, esta transición, en este ejemplo, nos demuestra hacia dónde va el concepto de seguridad en los próximos años. Entonces, por ejemplo, en un caso concreto, como podemos ver en pantalla, un correo, una decisión, una brecha. Hemos utilizado en la última década, hemos empezado a utilizar más medios de comunicación, mucho más diversos que el correo electrónico, pero este es un ejemplo principal y primitivo de cómo una brecha, que al parecer es inofensiva, puede desencadenar en amenazas mucho más profundos ahora en el ciberespacio. Pues, por ejemplo, en un lunes por la mañana, el empleado de una empresa X que maneja un volumen considerable de datos recibe un correo urgente que es aparentemente de su jefe. El correo indica confirma tus credenciales antes de las 10 horas. El empleado, como bien lo indica la consigna del correo, hace clic y en menos de 3 minutos un atacante externo tenía acceso a los sistemas internos de la organización. Esta forma de vulnerabilidad conocida como phishing es muy común, es de los ejemplos más generales en cuanto a vulnerabilidades en el ciberespacio. Pero no quiero que se tome esto como un ejemplo aislado. La forma en la que las vulnerabilidades atacan es sistémico, es decir, el correo, que en este ejemplo es una brecha por la cual se puede presentar una vulnerabilidad, puede ser otro medio de comunicación, no necesariamente el correo, aunque es la forma más común, puede ser una llamada de teléfono, puede ser ingresar una aplicación maliciosa, ingresando nuestros datos y credenciales de una app cualquiera. Y esta brecha, cuando los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad, se extiende de tal forma que puede llegar a comprometer servicios importantes. Entonces, hay una infinidad de casos que, si lo pensamos en cuanto a nivel empresarial, pueden poner en riesgo ya no solo datos personales, sino datos de interés público, como instituciones hospitalarias, como instituciones bancarias, que igual es común. Entonces, este escenario no es excepcional. Es sí el vector de ataque más frecuente en el mundo, pero aún así nos da una introducción a las posibilidades en cuanto a inseguridad que tenemos en el ciberespacio. Aquí viene la pregunta enfocándonos al individuo, a la persona. ¿Por qué fallamos ante los ataques digitales? La respuesta no está solo en la tecnología propiamente, sino está en cómo percibimos el riesgo como seres humanos. Este enfoque es importante porque partimos de cómo nosotros vemos la inseguridad antes de que suceda. Y es parte de la línea de investigación que nos ayuda a enfocarnos en la prevención antes que en la reacción, como suele suceder mucho en ciberseguridad y ciberdefensa. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones bajo presión y con ciertos sesgos cognitivos? Es realmente el primer paso para intentar la ciberseguridad, ¿no? Muchas veces, bueno, este enfoque tiene tres consideraciones importantes. La percepción errónea, por ejemplo. Tendemos como individuos a primeramente subestimar
las posibilidades y las amenazas visibles que existen ahora con las herramientas en el ciberespacio. Esto se ve agudizado también porque conforme nos hemos acostumbrado a utilizar medios digitales, existe cierto automatismo en nuestra respuesta cognitiva que nos hace actuar por rutina. Ya no nos permite como tal o de entrada analizar los riesgos que existen cada vez que ingresamos en un medio digital, sea cuando abrimos un correo electrónico, cuando recibimos una llamada y respondemos, o incluso cuando recibimos mensajes por mensajería de telefonía, ¿no? Entonces, este automatismo y la percepción errónea es cuando se perpetúan en un rango considerable de tiempo, desarrollan confianza excesiva. Entonces, como a mí no me ha sucedido, pienso que es muy poco probable que me pueda suceder. Y esta confianza excesiva es lo que nos lleva a un punto de vulnerabilidad muy, muy peligroso, en el que no sabemos hasta qué punto poniéndonos en riesgo y hasta qué punto podemos actuar frente a una respuesta inmediata. Entonces, creemos reconocer lo legítimo de lo falso porque vivimos 24/7 inmersos cuando hay mecanismos muy elaborados para que nuestra cognición falle de tal forma que existan estos incidentes de seguridad. Con respecto a esta introducción, ¿cómo nos anclamos al marco de referencia que es el cyborg? Para poder tener esta respuesta, consideremos al cyborg como un marco conceptual. Por sus siglas en inglés, como podemos ver, es el Cyber Security Body of Knowledge, precisamente un framework que comprende un conjunto de conceptos, así como de técnicas y especialidades que ha sido desarrollado por por una comunidad académica internacional con el objetivo de estructurar y sistematizar conocimientos varios en ciberseguridad. Entonces, es una especie de red que articula conocimientos de áreas muy específicas, intentando construir un cuerpo que nos dé las herramientas, nos dé una especie de manual frente a amenazas en el ciberespacio. No es un estándar físico, sino en realidad, como lo mencionaba, esta red articuladora funciona como una arquitectura de conocimiento. Trata de organizar disciplinas y áreas, así como las perspectivas que nacen de estas disciplinas, incluyendo, como en esta introducción, la dimensión humana que me parece importante. Este cuerpo de conocimiento sobre ciberseguridad ha sido desarrollado con el apoyo de National Cyber Security Center del Reino Unido y también de varias universidades líder alrededor de Europa. Dentro de este diagrama podemos encontrar que existen 5 pilares que podemos considerar como relativos de importancia al cuerpo de conocimientos. Empezaremos con el factor humano, que es la introducción primera de esta videoconferencia, y con el pasar de esta línea de investigación se busca profundizar en los ataques y la defensa, las respuestas de seguridad de sistemas ante estas realidades en ataques y defensas, y cómo esta seguridad de los sistemas construye una infraestructura que busca precisamente resguardar la seguridad. Estos tipos de seguridad no se retienen solo a la parte física de los sistemas, sino también a la parte del desarrollo de software, por ejemplo. En cuanto al factor humano, tenemos el comportamiento, que es una rama excesivamente amplia de análisis sobre el ciberespacio, ya que como mencionaba, hay una transición importante entre cómo el comportamiento y el relacionamiento humano funcionaba antes de que exista el ciberespacio en el mundo físico, cómo lidiábamos con el estudio del comportamiento, de la conducta, y cómo ahora se ha transformado en lo que muchos denominan la teoría de la transición.
Este factor humano es el que nos lleva en un primer lugar a pensar, a situarnos como actores de posibles riesgos y a analizar los errores y la cultura organizacional que tenemos para así proyectar un modelo de prevención. En cuanto a ataques y defensas, profundiza tácticas ofensivas y contramedidas efectivas. En cuanto a ataques y defensas, existen un sinnúmero de herramientas que en cuanto a tácticas ofensivas, responde el sistema de cuerpo del conocimiento que conforme desarrollemos esta idea inicial, especificaremos. En cuanto a los sistemas, se refiere básicamente a la seguridad operativa de las plataformas y los dispositivos. Esta parte está enfocada mucho más en en las ingenierías en cuanto a sistemas y de desarrollo, incluso ingenierías en ciberseguridad. Más sin embargo, como peritos y analistas en seguridad informática, es nuestro trabajo conocer las posibilidades, así como la dimensión operativa de la seguridad, para así poder desarrollar planes y, bueno, también interactuar con este mundo tan cambiante en cuanto a la profesión de tanto sea abogados como peritos, como incluso en la intervención de escenas que comprenden el ciberespacio. En cuanto a la infraestructura, el campo de conocimientos de la infraestructura relaciona sus conocimientos directamente con las redes, las comunicaciones y los servicios críticos. Es de esta parte de la ingeniería y la arquitectura de redes que nos permite conocer cómo funciona el intercambio de información detrás de los aparatos que usualmente utilizamos. Lo que nos lleva a el software. Parte de cómo funcionan los dispositivos con los que accedemos al ciberespacio, existe este desarrollo de seguro y de gestión de vulnerabilidades dentro de los protocolos de comunicación de los sistemas informáticos de nuestros dispositivos. Y esa es la dimensión que pretenden abordar en la parte de software. Cabe destacar aquí que cada dimensión es interdependiente, es decir, ninguna opera de forma aislada, sino que cada una, desde su especialización, intenta relacionar conceptos con los cuales se articula esta red que previamente mencioné con el fin de alcanzar un único objetivo, que es la seguridad. ¿Cuál es el problema actual en cuanto a este análisis preliminar? El problema actual en realidad es que invertimos más en tecnología que en comprender a las personas. Entonces, hemos desplazado mucho la idea de que nosotros en un principio creamos con herramientas y con tecnologías especializadas estos medios y ahora nos hemos centrado mucho más en comprender estos medios, cuando en realidad la inversión más grande que podemos hacer en un principio para desarrollar este cuerpo de conocimientos, pienso yo, es invertir mucho más en la comprensión del comportamiento humano. De esta manera nosotros tenemos un eslabón previo a la comprensión de nuestro desempeño dentro del ciberespacio, sino una comprensión anterior que nos da una visión de cómo podemos actuar en el ciberespacio si actuamos de esta manera en el mundo físico. Retomando el tema de la ciberseguridad, el factor humano, como mencionaba, un eslabón muy decisivo, el mayormente decisivo, diría yo. ¿Por qué razones? Hay tres puntos importantes que señalar. Primero, la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Es el conjunto de mecanismos por los cuales se puede, a través de medios digitales, ejercer una manipulación psicológica que explota la confianza y los automatismos. ¿A qué me quiero referir con ingeniería social o cuál es la definición? En realidad, para ser sencillos, la ingeniería social son estas estrategias por las cuales nos engañan, encontrando un vicio en nuestra cognición, en nuestro aprendizaje, y del cual se valen para poder cometer delitos los ciberdelincuentes. Lo más común, nos envían un correo con un logo de cierta institución bancaria. Nosotros
por el exceso de confianza, viendo el logo, creemos que no puede ser otra persona que la institución en sí. Entonces ingresamos con las credenciales a este link que en primer momento nos presenta el logo institucional y terminamos cayendo en una estafa. Entonces, esta manipulación incluso llega a ser más elaborada en muchos otros casos porque incluye datos personales también. Esta ingeniería social incluye estudios de mercado sobre qué tanto les interesa a las personas A o B marca en un momento determinado del año, del tiempo. Entonces, muchos caen incluso en estafas gracias a la manipulación de medios como logos, como direcciones de correo electrónico, como datos personales. Y eso nos lleva al segundo punto. Ese es el error humano. Entonces, de ahí viene el factor decisivo. La causa principal de incidentes actualmente está entre el 60 o 90% de origen humano. Es decir, que dependió prácticamente de que una persona haga clic, ingrese sus credenciales para que existan esos incidentes. Esto nos lleva a pensar no solo en un hecho aislado, una persona, un individuo, sino a cómo nos organizamos de manera organizacional. Hemos establecido una cultura en la que muchas veces se comprende a la seguridad no como una herramienta, no como un medio de gestión. Entonces, este comportamiento colectivo de que la seguridad no es una herramienta, no nos ha permitido traspasar conocimientos que parecen especializados a la población en general y de esta manera prevenir muchos incidentes. Últimamente se ha hecho especial énfasis en las instituciones bancarias en campañas anti-phishing, porque siendo la causa principal de incidentes del el error humano, se pretende capacitar y cambiar esta cultura organizacional, pero seguimos en ese proceso. Entonces, la ingeniería social, el error humano y la cultura organizacional son estos tres puntos que de nuevo nos ponen en consideración que tanto el eslabón humano es realmente el eslabón decisivo de cómo previo a nuestra relación con el ciberespacio tenemos estos vicios, este error humano y este relacionamiento que nos impide dar ese paso a la seguridad. Ahora bien, me gustaría en este primer encuentro profundizar en algo particular y es la psicología del ataque. Como mencionamos en ejemplos anteriores y como vemos en este diagrama, los atacantes no explotan vulnerabilidades técnicas en un primer momento. Ese no es la primera vía porque en realidad se intenta utilizar vulnerabilidades un poco más sencillas en cuanto a manipulación que vulnerabilidades técnicas en cuanto a software o infraestructura. Entonces, la premisa es, los atacantes explotan sesgos cognitivos como lo habíamos dicho antes con, por ejemplo, ingeniería social. Los mensajes están diseñados para activar respuestas automáticas que evitan el pensamiento crítico. Es esta sensación de extrema confianza. Yo he entrado 1000 veces a esta aplicación, yo he ingresado 1000 veces estos datos, que nos es difícil identificar ciertas variables, variaciones casi imperceptibles, y es porque precisamente ha habido un vicio en nuestro pensamiento crítico. ¿Qué podemos encontrar en esta psicología del ataque? Primero, la urgencia. Entonces, se inicia primero incitando a la urgencia al usuario enviando mensajes como actúa ahora o perderás el acceso. O vemos mucho en plataformas de compra que en ciertas temporadas del año, como por ejemplo cercanos a Navidad o cercanos a fechas de graduaciones, utilizan los mensajes de actúa ahora o perderás el acceso. Actúa hoy o perderás esta mercancía. Entonces, esta urgencia elimina mucho el tiempo de reflexión porque nos hace pensar que hay una inmediatez que se va de nuestras manos y por ende no nos permite analizar ni dimensionar el riesgo en el que nos
nos envolvemos, ¿no? Entonces, en cuanto a la autoridad, por ejemplo, cuando se realizan fraudes por phishing, usualmente suele haber una autoridad involucrada en la ingeniería social porque mensajes como tu director te solicita, como la central de riesgos está solicitando que usted ingrese los datos y se inscriba pagando tal monto. Entonces, esa autoridad, ese sentido de dependencia inhibe nuestro cuestionamiento sabiendo que nosotros en relación de dependencia necesitamos responder a una autoridad. Por otro lado, el miedo, por ejemplo, el compromiso de datos cuando existen vulnerabilidades. Se han evidenciado y se han intentado comunicar a la ciudadanía de riesgos sobre el filtrado de datos personales. Entonces, se utiliza esta doble ingeniería social para sugestionar a la población con mensajes como tu cuenta ha sido comprometida. Entonces, pensamos que hay un atacante involucrado, aunque puede no ser verdad, y esto es lo que activa nuestra respuesta de amenaza para ingresar datos bajo la consigna de que estamos actuando en prevención a lo que sabemos que puede suceder, a lo vulnerables que sentimos estar en ese momento. Y eso es lo que muchas veces permite la filtración de datos. Es de esta doble. Ahora bien, hemos visto un poco de la dimensión del comportamiento en el espacio digital en cuanto a la seguridad, a la ciberseguridad, ¿no? Profundicemos un poco más en la conducta digital. Esta conducta digital es en realidad la brecha entre estos mundos, ¿no? Hemos hablado de cómo nos relacionábamos con anterioridad ante un mundo físico y cómo ahora nos relacionamos en el mundo digital. Y lo que se mantiene es nuestra conducta. Entonces, esa es la brecha, ¿no? El mundo físico, que es del que hablamos con anterioridad, en él existen señales sociales claras que con el tiempo habíamos aprendido bien y habíamos podido enseñar a nuestras generaciones. Las señales sociales claras nos permitían verificar identidades, podíamos leer el lenguaje no verbal. Este mundo físico empezó precisamente verificando identidades con los sistemas especializados de cedulación, con identificaciones que más allá de saber por a quién estoy viendo, quién es, poder tener una credencial física que nos permita a nosotros verificar identidades, ¿no? Eso en el mundo físico. En el mundo virtual hemos perdido un poco esa noción porque existe lo que conocemos como anonimato. No hace falta tener una identificación registrada ni certificada para ingresar en una página de Facebook, para ingresar a ver un video de YouTube, para comentar o para interactuar en este mundo. Entonces, el entorno físico antes nos garantizaba esta verificación de identidad, incluso por la vista, cosa que ahora no podemos. Además, podíamos, por esta presencialidad, leer el lenguaje no verbal. Sabíamos cuando quizá alguien nos estaba mintiendo porque conocíamos estas señales y además teníamos referencias contextuales que guiaban nuestras decisiones. Por ejemplo, el contacto directo, la verificación presencial que habíamos mencionado, señales visuales y contextuales complejas y ricas, como por ejemplo, cuando sabemos que alguien se siente incómodo, no, que es parte del contexto, se alinea mucho con el lenguaje no verbal, pero también veíamos en el mundo físico consecuencias percibidas como inmediatas, ¿no? Cuando sucedía algún evento, alguna riña, sabíamos cómo la otra persona reaccionaba y había esta inmediatez. Podíamos reaccionar o incluso no reaccionar, pero teníamos conocimiento, cosa que el ciberespacio nos ha arrebatado. Ahora, a lo contrario. ¿Qué podemos encontrar en el entorno digital en cuanto a esta interacción? En realidad, como habíamos mencionado, en lo digital estas señales desaparecen. Sin embargo, yo pienso que dentro de esta experticia teórica no desaparecen, sino que se transforman. Los criminólogos del siglo actual han intentado recopilar estos datos para construir una nueva teoría que nos permita
analizar detenidamente qué cosas han sido transformadas del espacio físico al entorno digital, sin pensar necesariamente que se han perdido, sino lo contrario, se han transformado. La anonimidad, por ejemplo, el anonimato, la distancia y la velocidad, que son variables en cuanto al relacionamiento digital, que han alterado profundamente nuestro juicio y nuestra conducta habitual. Existen estudios modernos de que este sentido de anonimato, de la distancia que existe entre lo que estoy y dónde estoy en este momento, nos dan un sentido de inalcanzabilidad, que cambia incluso nuestra respuesta ante los estímulos. Entonces, hay una inmediatez en querer hacer las cosas porque está al alcance de un clic. Y eso está dado porque, primero, me siento anónimo. Segundo, estoy demasiado lejos. Y tercero, es tan rápido como hacer un clic. Entonces, esto, como vemos en esta diapositiva, altera profundamente nuestro juicio y también altera cómo nos relacionamos, lo que quiere decir que altera nuestra conducta habitual o nuestro comportamiento también. Entonces, aquí hay tres importantes enfoques en el entorno digital: la anonimidad y la desinhibición conductual, que es, bueno, como nadie me ve, como no hay nadie cerca, estoy demasiado lejos como para que alguien pueda hacer algo, me desinhibo. Entonces, soy libre de tener conductas que propiamente en el mundo real no tendría porque me siento vigilado. Entonces, mi conducta se modula, cambia. Esta ausencia de señales no verbales nos da supuesto en una interacción muy compleja, porque al enviar mensajes ya no sabemos si la persona al momento de recibir el mensaje lo recibe triste, lo recibe enojado. Estas señales verbales realmente son mensajes mensajes ricos en contexto, y cosa que hemos perdido en el entorno digital. Y por lo mismo hemos también perdido hemos perdido la noción de que las consecuencias percibidas como lejanas o abstractas pueden llegar, porque en algún momento la desinhibición nos hace pensar que somos casi que inalcanzables. Por ende, las personas actúan de forma diferente en entornos digitales, y en realidad creo que ese es el punto de partida para comprender el riesgo humano, que hay una gran diferencia entre cómo nos comportábamos antes de encontrar el ciberespacio y cómo ahora sucede para el comportamiento humano. Cuando hablamos de la transición al ciberespacio y comentábamos sobre esta identidad, la identidad que se construye a través de, por ejemplo, una tarjeta de identidad, una cédula. Ahora se piensa en esta identidad como un medio complejo y abstracto, como un conjunto de información sobre una persona en el entorno digital. Pero ¿cómo se presenta esta información? En realidad no es que se presente solo en un perfil como en Facebook o como en cualquier otra red social, sino como la suma de nuestras acciones, como incluso también nuestras credenciales que utilizamos en varias plataformas, pero también datos, megadatos que nos definen en esa línea, que dejan nuestra huella. Y esa huella, como muy comúnmente se llama, huella digital, es la que nos da cierta identidad en el ciberespacio. Lo que intenta buscar la ciberseguridad en este cuerpo de conocimientos es darle un límite a esta dimensión casi que infinita, a través de credenciales, a través de la delimitación de datos, y con estas dos, a través de la privacidad. Hablemos de las credenciales. Ya hablamos sobre nuestra identidad. Nuestra identidad comprende nuestro nombre, por ejemplo, es una de las características, pero en el ciberespacio hemos también construido mecanismos para que nuestra identidad se garantice. Y uno de ellos es la contraseña. Entonces, tenemos un usuario que está ligado a nuestro nombre, a nuestra identidad, y una contraseña que avala que somos nosotros quienes ingresamos. Los tokens, e incluso las certificaciones que verifican nuestra autenticidad, como el reconocimiento facial o el reconocimiento de retina. Entonces, estas credenciales forman parte de los mecanismos por los que podemos garantizar nuestra identidad digital. Estos datos
el registro de nuestra retina, nuestros tokens, nuestras contraseñas, se almacena en una base de datos y esto es nuestra información personal. Esta información, además de corroborar que somos nosotros, se alinea con un conjunto de datos que nos permite analizar el comportamiento y además las preferencias que componen nuestra huella digital. Es decir, al ingresar con nuestro usuario y contraseña, primero, la credencial nos asigna una identidad y esa identidad es la que marca un historial de comportamientos en el ciberespacio y conforme a cómo nos hemos comportado, arrojamos una serie de preferencias que pueden ser estudiados para los intereses particulares de las plataformas en donde nos logueamos y eso es en realidad lo que compone nuestra huella digital, este acceso masivo de datos que están ligados a una identidad que pueden ser por usuarios, incluso por empresas. Cuando hablamos de esta cantidad exuberante de datos, también pensamos en privacidad. ¿Cómo es que mis datos, habiendo sido compartidos y guardados como cierto patrón de comportamiento, como cierta preferencia, eh, cómo puede verse expuesto? Entonces, el concepto de privacidad nace del control sobre quién tiene el acceso a esta información y cómo se utiliza. Entonces, la transición en realidad es cómo gestionamos esto, cómo gestionamos este nuevo fenómeno. Y aquí tenemos una respuesta dentro del conjunto de cuerpos de ciberseguridad y podemos entender este riesgo al que nos sometemos al ingresar al ciberespacio como un sistema relacional en el que juegan las amenazas, la vulnerabilidad y el impacto. Y estos tres son los que conforman lo que conocemos como el riesgo. En realidad el riesgo, hablando de esta sensación, el riesgo no es un concepto aislado, es el resultado de la interacción entre tres elementos que acabamos de mencionar. Empezando por la amenaza. Se entiende la amenaza como cualquier agente o evento capaz de causar daño, un atacante, un error o un desastre. Esta capacidad es la que dota a la amenaza de en realidad el control de nuestro análisis como profesionales. Entonces, ¿qué tan capaz es un agente de hacer? Es lo que determina el nivel de amenaza. En cuanto a vulnerabilidad, es en realidad la vulnerabilidad es un tipo de debilidad que hace posible que la amenaza se materialice. Entonces, existe una amenaza, o sea, existe una capacidad, una potencia que una vez existe o dada la existencia de la vulnerabilidad, se puede materializar. Y por último, lo que lleva como final es un impacto, es decir, una consecuencia real. La pérdida de datos, la pérdida de reputación, porque empresas que aseguran tener los medios para resguardar datos y que tengan un incidente, eso hace perder su reputación, ¿no? De qué tanto en realidad son capaces de velar l- por la seguridad de nuestros datos. Y eso afecta claramente en aspectos como la continuidad de muchos usuarios utilizando estos medios y también la confianza. Entonces, la amenaza en un primer momento es esta potencia, este riesgo potencial que al habilitarse una vulnerabilidad o poder explotar una vulnerabilidad, se materializa el riesgo. Y una vez sucede, existe un impacto y depende mucho de en qué infraestructura analicemos el impacto, puede tener consecuencias graves realmente. Algún ataque en la vulnerabilidad de servicios esenciales puede incluso significar que personas de una comunidad dejen de tener servicios básicos como el agua o como la luz, ya que hay sistemas que utilizan presas como medio de gestión y de esta manera pierden el acceso a comunidades al sistema de agua potable. Es un ejemplo. El riesgo en acción. En esta línea, en este mapa mental, aquí podemos ver una anatomía del ataque.
utilizando el ejemplo, retomando el ejemplo del phishing de correo electrónico, un usuario, por ejemplo, recibe un correo manipulador, que es el ejemplo con el que iniciamos. El usuario hace clic, es una decisión automática porque uno que piensa, recibe un correo, tiene que responder el correo. Hace clic, accede, accede a un medio en el que el atacante lo tiene en su dominio y al tenerlo en su dominio obtiene credenciales comprometidas, que son las credenciales del usuario inicial. Una vez obtiene estos datos, estas credenciales, existe un impacto y usualmente lo que buscan los atacantes es sacar la mayor cantidad de información posible, la fuga de datos. Cuando existe esta fuga, no necesariamente hay una pérdida operativa, pero la fuga de datos de por sí es un incidente grave porque pone en conocimiento a los atacantes de información sensible que puede ser utilizado para, para intereses particulares, pero también existe la posibilidad de impacto de la pérdida operativa. Por ejemplo, al tener las credenciales de acceso, el atacante tiene, tiene libre entrada al sistema de gestión de una empresa y puede provocar lo que se conoce como el ataque de negación de servicios, que es una vez teniendo credenciales, se utiliza el ingreso repetido con estas credenciales por parte del atacante hasta que el sistema colapsa sin poder procesar este error de información que estaba produciendo gracias a que pudo ingresar al espacio libre por las credenciales. Entonces, es- eso les hace perder a la empresa capacidad operativa. Se quedan en stand-by, no pueden hacer realmente mucho más y esto afecta al consumidor o afecta a los usuarios de medio digital que sea. Cada paso del ataque en realidad depende de una decisión humana. Si vemos al menos en este ejemplo, que hay ejemplos muy particulares en los que la decisión humana se pone en tela de juicio, pero en su gran mayoría, como habíamos mencionado, entre el 60 y el 80%, depende de una decisión humana. Entonces, la ciberseguridad efectiva no es solo la técnica, no solo es el conjunto de conocimientos técnicos, sino es la comprensión del comportamiento previo a la amenaza y al riesgo que surge. Entonces, la ciberseguridad en un primer momento, y ese es el principal motivo de esta videoconferencia, es apuntar hacia el refuerzo de la cultura, del diseño de entornos que reduzcan este riesgo, que reduzcan el error. En realidad el sistema más vulnerable siempre es el humano, que es lo que acabamos de ver. Y también, por ende, por nuestra capacidad social, también es del que más podemos transformar. Vamos a hablar sobre gobernanza. La gobernanza, empecemos sobre, bueno, ¿qué consideramos como gobernanza dentro de ciberseguridad? Es en esencia el marco que asegura que las decisiones políticas y también estratégicas se alineen para proteger los activos de información. Entonces, ¿cuál es el medio importante por el que pensamos que hay que prevenir? En un primer momento sí, es la conciliación de los datos de la identidad, pero además es qué hacer con estos datos en cuanto a ciberseguridad. Y aquí hablamos de gobernanza. El- las políticas y las estrategias que se alinean para proteger los activos de la información, eso en esencia, como dijimos, es la gobernanza, pero no solo se trata de cumplir estas normativas, sino de integrar la seguridad en el cuerpo, en el ADN de la organización, desde la alta dirección hasta el último usuario o empleado. Es un sistema de gestión que nos permite a nosotros cubrir las vulnerabilidades de una empresa desde el conocimiento del comportamiento de nosotros como individuos, proyectándolo a las decisiones políticas y estratégicas. Es empezar desde uno en particular hasta un todo, hasta un cuerpo social. ¿Qué podemos decir de la gobernanza? Que está compuesta por tres puntos importantes. Las decisiones. Gobernar es decidir y en realidad gobernar depende mucho de las acciones diarias que los individuos toman frente a los riesgos y ese conjunto de acciones son las decisiones que toman. Entonces, ese es es el primer bloque de la pirámide.
Por otro lado, habíamos mencionado las políticas. Las políticas, en su definición, son las normas y las directrices que establecen las autoridades para guiar el comportamiento, ¿no? Y las operaciones seguras. Esto en realidad es lo que conjuga las decisiones de los empleados, intentando buscar un objetivo mutuo a través del cual aseguremos que no existan incidentes, ¿no? Entonces, las decisiones y las políticas dependen de los gobernantes, pero están diseñadas para que no solo en esa esfera funcionen, sino que funcionen incluso hasta el último usuario. Y ahí viene la otra parte. Lo que acabamos de decir forma parte de esta estrategia. ¿Qué en realidad es la estrategia y cómo funciona en la gobernanza? La estrategia es la visión y los objetivos a largo plazo que definen el enfoque de seguridad de la organización. Entonces, es la manera en la que gestionamos, cómo recomendamos decidir a los electores estas decisiones se rigen por un marco de normas y directrices establecidas en la empresa. Entonces, esos tres pilares son los que comprenden en realidad lo que conocemos como gobernanza y a lo que apuntamos en ciberseguridad para intentar educar y crear una cultura en la que las empresas tengan un sistema de seguridad que no solo venga dado por medios externos, por ingenieros en ciberseguridad, sino dada por los usuarios a través de la gestión efectiva de la gobernanza, que es fijarnos en las decisiones, fijarnos en las políticas y fijarnos en la estrategia que tomamos como organización. Y esto no puede verse visto, bueno, no puede plasmarse solo en la empresa, en un contexto empresarial, sino social, teniendo en cuenta que vivimos en sociedad. Esta gobernanza funciona incluso en dimensiones políticas de gobierno, ¿no? Más allá de la definición particular de gobernanza que planteamos en este momento. Existe la decisión, la política y la estrategia como una forma de base para que las políticas en realidad funcionen, informen y delimiten el modo de actuar de los usuarios y por ende disminuir el riesgo. Ahora bien, ¿cuál es el error común de esta línea de investigación? Y es lo contrario a pensar que el ser humano es en realidad el responsable de todos los errores. Es el lado contrario, ¿no? Es pensar que la ciberseguridad ya no es solo responsabilidad del IT, de las tecnologías de la información. Aunque los equipos de IT son fundamentales, la protección de una organización trasciende la tecnología, como lo habíamos hablado hasta ahora. El verdadero eslabón crítico y a menudo el más vulnerable reside en el comportamiento y las decisiones de cada individuo. Por eso se hizo especialmente énfasis en la gobernanza, que más allá de los medios por los que se pueden gobernar, se habla de los usuarios de quienes se gobiernan. Tres importantes enfoques en la disminución de la responsabilidad de las tecnologías. Uno, el impacto de cada acción. Cada clic, cada descarga, cada interacción digital es una potencial puerta de entrada o defensa. ¿Y quién es el que realiza en realidad el clic o la descarga? Es el usuario. Por otro lado, la defensa colectiva. Eh, La seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil. Una cultura de ciberseguridad en realidad implica a todos, implica el relacionamiento profundo de sus partes y también la responsabilidad compartida, ¿no? Desde la interacción hasta los empleados, la ciberseguridad es una tarea conjunta y continua. En realidad, para finalizar, ¿qué podemos decir? Que la seguridad en realidad empieza en la mente, ¿no? Empieza en esta identidad que planteamos del principio y que nos ubica en una posición lineal en la que el siguiente paso es entender al atacante.
Cuando hablamos de entender al atacante, hablamos de utilizar las medidas que hemos visto en esta presentación como primer momento para prevenir como un eslabón anterior a la ejecución propia de los riesgos. Y por eso puedo decir que la seguridad no está solo en el ciberespacio, sino que en realidad empieza primero en la mente. Eso es lo que puedo presentar en este primer enfoque que desarrollaré en las próximas videoconferencias. De acuerdo, pues muy bien, muchas gracias, licenciado, por esta introducción que nos das al tema del SciBook. Muy importante y muy interesante el enfoque que le das, pues precisamente centralizándolo en la responsabilidad de las personas, de los seres humanos y de la gobernanza, porque justamente eso es lo primordial. Incluso si hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, pues bueno, las prácticas lo que nos dicen es que no nos olvidemos de que el ser humano es el responsable de cómo actúa esa tecnología. Y en efecto, ese nivel de conciencia creo que se ha ido perdiendo gradualmente conforme nos vamos adentrando en el ciberespacio. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguna persona decir, es que el sistema no me deja, ¿no? O es que el sistema no quiere? Entonces ya le estamos transfiriendo incluso una voluntad hacia el sistema y nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos en cuanto a la creación, el uso y la gobernanza de estas tecnologías. Pues bien, muy interesante hacia dónde estás llevando tu investigación. Ya nos adelantabas algo acerca de hacia dónde la vas a dirigir en las siguientes exposiciones. Entonces estaremos atentos a ver cómo progresa. Pues muchas gracias, licenciado. Si no tienes algo más que agregar, terminaría la grabación con esto. No, agradeciendo, Jonathan, también por tu intervención. Eso sería todo por esta videoconferencia. Perfecto. Ok, entonces quedaríamos atentos hacia la siguiente. Muchas gracias. Termino la grabación. Hasta luego. Hasta luego.